Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de estas charlas virtuales, esta vez en el ciclo de habilidades blandas, la primera temporada. Y en esta oportunidad nos corresponde un tema muy interesante que es cómo lograr jornadas más productivas. Me presento, mi nombre es Roger Treyes Carrión, soy director de Alumni UDEP y en esta ocasión en particular me corresponde compartir con ustedes la presentación vinculada a cómo lograr jornadas más productivas, ¿sí? Eh, ¿Por qué tendríamos que hablar respecto a cómo lograr jornadas más productivas en unas charlas o en un ciclo de habilidades blandas? ¿Por qué? Porque según algunos estudios de McKinsey, de World Economic Forum, Foro Económico Mundial, una de las habilidades del futuro y si no del presente es la capacidad de organizarnos, la capacidad de ser más productivos, de lograr más cosas en menos tiempo. Esta capacidad, lamentablemente, tiene mucha literatura alrededor y mucho contenido alrededor, sin embargo, hay poco consenso. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en esta presentación es condensar todos los aprendizajes y de eso se va a tratar esta sesión. En breves momentos voy a compartir mi presentación y les invito a dejar todas sus preguntas, todos sus saludos. Buenas noches, Fresia, Junior, Melissa, Santiago, Del. Muy buenas noches a todos, José. Buenas noches y vamos a empezar con la presentación de hoy para ir directo al grano con el tema que nos convoca en esta jornada. En esta ocasión vamos a revisar el tema de cómo lograr jornadas más productivas, ¿sí? A lo largo de esta sesión, el recorrido que vamos a tener es, en primer lugar, voy a dejarles claro un objetivo de la sesión. En segundo lugar, vamos a derribar algunos mitos o concepciones que tenemos alrededor de la productividad. En tercer lugar, vamos a recuperar todos los elementos de una jornada altamente productiva. Ese es mi objetivo. Más allá de decirles exactamente qué hacer, porque la productividad es un tema de índole netamente personal, vamos a descomponer los elementos de una jornada altamente productiva. Y al finalizar vamos a brindar algunas conclusiones. Nuevamente les invito, buenas noches Luis, les invito a dejar todas sus preguntas en la caja de preguntas o en la caja del chat que está habilitada. Antes de empezar, quisiera contarles por qué dictando este keynote o esta charla, soy el director de Alumni, no obstante, soy un profesional que tiene algo de experiencia previa en el mundo de la comunicación, el marketing, las relaciones públicas, que de por sí son mundos bastante intensos, bastante cargados de resultados y sobre todo de mucha presión. Soy mentor del programa Women in STEM Entrepreneurship que impulsa a emprendedoras en todas sus habilidades para lograr resultados de negocio y lo trabajamos en paralelo con el Hub, a quien le envío un enorme agradecimiento por todo el trabajo que hace por el emprendimiento femenino. He sido asesor de comunicación en una startup que se llama Agros. He trabajado en Lima 2019, donde trabajamos con una serie de sistemas que nos empujaban a lograr un poquito los resultados un poco más rápido. Y además he trabajado en una agencia donde brindé asesoría a empresas de distintos rubros, como verán Nokia, Western Union, HP, Asus, Improtur, todo tu grupo Distriluz, y uno empieza a conocer también mucho de las culturas y de todo el tema de comunicación. Tengo algunas aficiones como escribir y hacer contenido y también desde la transición o el tiempo que estamos sacando adelante Alumni, he participado de algunos cursos que son directamente vinculados a lo que es la gestión del tiempo, la productividad, el GTD son las siglas de Getting Things Done y una certificación también en University California Irvine. ¿Por qué me interesa la productividad? Como historia personal, debo contarles que en algún momento de mi profesión, especialmente en mi época de relacionista público, me encontraba posponiendo demasiado las cosas y cuando tú pospones, cuando tú postergas, te sientes mal. Pero cuando empiezas a estudiar lo que hay detrás de la naturaleza del posponer, te das cuenta que cuando tú pospones o no tienes ganas de hacer algo, hay un mensaje en eso. Y a partir de ahí empecé a estudiar un poquito lo que era
ser más productivo. Llevo 3 años en el tema. De hecho, esta presentación se basa en más o menos una recopilación de 25 libros y muchas de ellas ideas muy accionables que entregan todos estos autores y además los cursos obviamente llevados por la vía virtual, el UC Irvine, el método GTD, un curso también que entrega Google, etcétera. Además, obviamente, de aplicar esto con los equipos, ¿no? Y encontrar marcados resultados en cualquier momento, ¿no? De gestionar los equipos. Sí, esto es un poco el soporte del por qué estamos aquí, ¿no? Frente a ustedes. Y en primer lugar, lo que quisiera dejar claro es el objetivo de la sesión, ¿no? El objetivo de la sesión es que después de esta charla conozcamos cuáles son los componentes de una jornada altamente productiva. Lo que yo necesito, lo que yo quiero de ustedes es que entendamos a profundidad la productividad y no exactamente como suelen vendérnosla, que es hagamos una lista de tareas. ¿Qué tenemos que hacer? Hagamos una lista de tareas. Hay una serie de elementos que componen la productividad que son un poquito más que la lista de tareas, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar derribando algunos mitos en los próximos 2 minutos, ¿sí? Lo que no es productividad personal y quisiera dejárselo claro. Estoy ocupado no es estar productivo. Tener reuniones no es estar productivo. Tener listas interminables de pendientes no es ser productivo. Descargar aplicaciones o algo conocido, según muchos autores, como el pecado de muchos, hacer muchas tareas al mismo tiempo, no es ser productivo. ¿Sí? ¿Por qué quiero derribar estos mitos? Porque hay una falsa concepción y un falso concepto en el mundo corporativo de productividad asociada a excesos, a listas, a exceso de reuniones, a la última app, a la última tablet, al estoy haciendo muchas cosas a la vez y ya ha quedado probado que hacer muchas cosas a la vez no impacta nada en entregar trabajo de calidad. Hay un concepto que Calvin Newport, profesor de la Universidad de Georgetown y escritor de todos los temas vinculados al mundo digital, deja muy claro, y es que estamos en el siglo del trabajo a profundidad, mucho más ahora que enfrentamos muchas herramientas de automatización, que muchos trabajos que son extremadamente rutinarios podrían ser sustituidos. Oh sorpresa, más que generar alarma, mientras más desarrollemos habilidades que son innatas a la persona, vamos a estar muchísimo más a la vanguardia del presente y del futuro del trabajo. Por eso es que abordamos estos temas, ¿sí? Lo que no es productividad personal. Les doy un adelanto de lo que sí es. Es un estado de la mente. Es la tranquilidad de lograr lo que te has propuesto al inicio del día. Y tú te propones al inicio del día, tienes 2 chances. O haces una lista imposible o haces una lista con las cosas que son realmente importantes. ¿Sí? Es un estado de la mente, un estado de tranquilidad, de lograr tu cometido al final del día. Y aquí empiezan a caer, como la lluvia intensa que está cayendo en Piura, empiezan a caer algunos de los elementos que vamos a ver más adelante. Porque el primer mito que vamos a derribar es, tú no tienes nada que explicarme, porque yo hago mi lista de tareas. Oh, sorpresa, la productividad es algo más que una lista de tareas. Lo que sí es productividad, la suma de pequeñas acciones. Más adelante les voy a poner una frase de un súper autor que se lo recomiendo mucho. De hecho, al final tengo una sorpresa para ustedes. Un súper autor que le recomiendo mucho que se llama Charles Duhigg, que habla de cómo las personas altamente productivas hacen lo que muchos otros están olvidando, ¿sí? Hacen lo que muchos otros están olvidando. La productividad también es enfocarte en lo que controlas, porque, oh sorpresa, cuando tú pierdes tiempo en lo que no controlas, puedes desgastar un poco tu energía y eso puede comprometer tu capacidad de ser altamente productivo. Y la productividad es apagar el piloto automático. O sea, si te levantas en el día sin un plan para enfrentar el día, entonces probablemente estés en piloto automático. Y en esta sesión vamos a entender
un poco esos conceptos, ¿sí? Les invito en todo momento a dejar sus preguntas en el chat y vamos a ir respondiendo. Las personas y empresas productivas se esfuerzan a tomar decisiones que la mayoría de los demás se contentan con ignorar. Y la productividad surge cuando te obligas a pensar de manera distinta. Eso es lo que me gustaría de esta sesión. Voy a abordar las aristas o los componentes de una jornada altamente productiva y con que a ustedes se le queden 2 ideas a lo largo de esta sesión que los obliguen a pensar de manera distinta, me voy a dar por agradecido de que hemos compartido algo valioso en esta sesión, ¿ok? La gente productiva o la productividad surge cuando la gente se obliga a pensar de manera distinta. Nunca olviden eso. Y a partir de aquí les voy a empezar a explicar los elementos de una jornada altamente productiva, ¿sí? Curiosamente, asociamos la productividad solo con gestionar el tiempo. Pero ¿qué pasa si gestionas el tiempo, pero estás cansado? Si tienes tiempo, pero no tienes energía. Si tienes tiempo, pero no tienes motivación. O si tienes tiempo, o sencillamente te cuesta empezar. Aquí viene el primer aprendizaje. Y el primer aprendizaje es que los componentes o los elementos que componen una jornada altamente productiva tienen que ver con el tiempo, con la atención, con nuestra energía, con la motivación y con la ejecución, con el actuar, ¿ya? Es probable que las listas de tareas estén en el actuar, ¿vale? Es probable que las listas de tareas estén en el actuar. Y mucho más atrás hayan una serie de cosas que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Antes de ir a fondo y desglosar 3 ideas por cada uno de estos elementos, es importantísimo que yo lo remita a lo que denomino o denominan algunos expertos y que, bueno, yo lo he decidido añadir como el paso 0, como el paso fundamental previo a este sistema, la claridad mental, ¿sí? Ninguna app, herramienta o técnica es más poderosa que el hecho de conocerse y detectar prioridades. Muchas veces, cuando uno llega a la adultez, adultez con cierta madurez, empieza a entender una serie de elementos que en la juventud no entendía. En la juventud solemos ser de una sola dimensión, solo trabajo, solo sentimiento, solo deporte, solo estudio. Y mientras más creces, más te vas dando cuenta que debes atender todas las dimensiones que te competen como ser humano. En este paso 0 de la claridad, ¿ok? Claridad del paso 0, no los 5 elementos, sino el paso 0, indispensable. Es importantísimo entender 3 conceptos. El primer concepto, el de los horizontes de enfoque, ¿sí? Se lo voy a explicar rapidísimo. El segundo, el entender que tenemos dimensiones. Y según los autores varían. Hay algunos autores que hablan de que tenemos 4, otros que tenemos 7, otros 6, otros 5. Yo solo les voy a traer algunos para que lo interpreten. Les doy un consejo de Charles Duhigg también. Cuando ya tengan una nueva información y la deseen asimilar, en vez de intentar memorizarla, háganse preguntas con esa información nueva. Y así van a hacer un proceso de recordación activa un poco más fuerte, ¿sí? Primer concepto que debemos entender de lo que es claridad mental, claridad para trabajar, son los horizontes de enfoque. Rápidamente. Y justo han puesto en el chat que no se olviden, se hacen una captura de la charla y etiquetan a alumni en sus historias, entran a un sorteo de un kit UDEP al final del ciclo de charlas. El primer punto es el horizonte de enfoque. Acuérdense, estamos hablando de tener claridad mental. ¿Qué sucede con los horizontes de enfoque? Que estamos en el piso de la pirámide, pero Roger, yo tengo un calendario y tengo acciones.
programadas en mi calendario y tengo una lista de acciones que realizar. Pero encima de ese calendario están tus proyectos. Los proyectos son cosas que tienen más de un paso. Entonces es importante que lo detectes, sobre todo para gente que no es experta en proyectos, es importante que sepamos que los proyectos son misiones críticas que tienen una serie de pasos y una tarea es algo con nombre propio y en infinitivo. Enviar correo electrónico al área de ventas, ¿no? Llamar al proveedor para solicitar la cotización de esas tasas, de ese merchandising. La acción es en infinitivo. El proyecto es una serie de pasos y encima de ese proyecto están las áreas de enfoque, sus áreas de responsabilidad. Porque a veces, ¿qué pasa? Pensamos que es un loop infinito. No, tengo que limpiar la casa. Es un área de responsabilidad que tu casa esté bien. Es un área de responsabilidad del trabajo que tienes. Es un área de responsabilidad la familia que tienes. Y es un área de responsabilidad del cargo ad honorem que tienes fuera del trabajo. Entonces es muy importante que en este grupo o en este tema de tener claridad mental, pienses un poco que no solo eres tu lista de tareas, tienes proyectos, tienes áreas de responsabilidad, obviamente en esas áreas de responsabilidad tienes metas, objetivos, apuntas a algún sitio y por encima de todo tú tienes una serie de valores. A veces hacemos cosas que rechinan con nuestros valores. Por eso les digo, antes de empezar cualquier descomposición de la jornada productiva, es importantísimo abordar el paso cero, que es tener claridad mental. Y claridad mental es autoconocerse. Y autoconocerse implica saber distinguir entre llamar al proveedor para cotizar el merchandising. Estamos en el proyecto de lanzamiento de una tienda. Tengo la responsabilidad de que el hogar esté ordenado porque tengo una familia. Mi visión en cada uno de estos aspectos es esta y mis propósitos y mis principios, mi identidad. Soy una persona responsable, soy un buen hijo, soy un buen padre, soy un buen trabajador y eso implica responsabilidad, entrega, solidaridad. Entonces es muy importante que salgamos de la tarea y nos conozcamos un poco más y veamos cuáles son nuestras áreas de responsabilidad. Y sobre todo nuestros proyectos, nuestras acciones, nuestras áreas de responsabilidad, nuestros valores, hay que hacer un repaso un poquito más exhaustivo, ¿sí? Primer concepto, dentro de lo que es tener claridad mental, horizontes de enfoque, ¿sí? El segundo es las dimensiones. Las dimensiones pueden variar. Según Chris Bailey dice, tú tienes dimensiones y tienes que dedicarle tiempo a lo largo de la semana a esas dimensiones, porque esa es la manera de llevar una vida equilibrada. Chris Bailey, un autor muy reconocido en el tema, habla de 5 dimensiones, hasta 6. Bill Burnett, Dave Evans, del Instituto de Diseño de Vida de Stanford, hablan de 3, salud, amor, / relaciones interpersonales, trabajo y gozo, diversión. Mohamed Swanein, de NYU, habla también de estas 3 dimensiones. Hay muchos autores, pero lo importante es que reconozcamos que somos algo más que nuestra dimensión personal o nuestra dimensión laboral y que hay una serie de elementos que hay que cuidar y son elementos a los cuales tú les dispones tiempo a lo largo de la semana, ¿sí? Hay que tener muy claro eso. Y el último concepto es entender que nuestro trabajo tiene una triple naturaleza o unas 3 dimensiones, ¿sí? Tenemos trabajo planificado, que es el que tenemos en lista. Tenemos trabajo no planificado, que son las urgencias e imprevistos. Y tenemos tiempo definiendo, que es el escenario ideal de la claridad mental para ser más productivo. Pasar más tiempo definiendo y organizando en qué momento vamos a hacer cada cosa, a quién le vamos a entregar cada cosa, etcétera. ¿Sí? 3 cosas antes de empezar a repasar los elementos de una jornada altamente productiva. Los horizontes de enfoque, cuáles son mis acciones, cuáles son mis proyectos, cuáles son mis áreas de responsabilidad y cuáles son mis valores. Las dimensiones,
salud, cuerpo, mente, trabajo, etcétera. Y la naturaleza 3D de mi trabajo. Planificado, lo que anoto, no planificado, lo que sale urgente, y cuánto tiempo paso definiendo lo que se viene para adelante, ¿vale? Entonces es súper importante, antes de empezar a descomponer lo que les comenté de tiempo, atención, ejecución, energía y motivación, los famosos 5 elementos, antes de empezar a descomponer esos 5 elementos, es importante que hagamos una introspección y conversemos con nosotros mismos para entender en qué estamos, hacia dónde vamos y qué cosas queremos para nosotros y sobre todo para las dimensiones que tenemos alrededor de nuestra vida, ¿sí? Entonces, vamos al primer elemento de una jornada altamente productiva, que es el tiempo, ¿vale? Creemos muchas veces que el tiempo es escaso, pero realmente fallamos en su distribución, ¿sí? Voy a dejarles 3 ideas si ustedes quieren aplicarse lo más que se puede en el elemento tiempo. El primero es un concepto acuñado por muchos autores, uno de ellos Calvin Newport, un súper experto en los temas de tecnologías digitales y sobre todo productividad, manejo del tiempo. El estilo antiguo del horario del colegio vuelve a ponerse cool, porque es importantísimo bloquear espacios de tiempo para hacer las tareas que son realmente importantes para nuestros resultados. Obviamente tenemos que habernos preguntado anteriormente cuál es esa tarea realmente importante para mis resultados, ¿no? Aquí hay un ejemplo rápido donde Cal Newport dice de 9 a 10 yo voy a hacer ese reporte de resultados, de 10:30 a 11 voy a responder los mails y de 11 a 12 o a 1 voy a bloquear todas las reuniones posibles, voy a participar de todas las reuniones posibles. Primer elemento dentro del tiempo que nos puede destrabar y convertir la jornada en altamente productiva es qué bloques de tiempo estás separando. No se vale decir que viven en urgencias. No se vale, porque todos tienen urgencias, pero toda la gente altamente productiva, porque ser altamente productivo es un mindset. Es un mindset, es una mentalidad que te obliga a pensar de manera diferente, como bien decía la frase al inicio. Si solo te vas a detener a decir todo es urgente, todo sucede, nunca podemos parar, entonces búscate ese espacio de tiempo quizás en un momento donde no haya movimiento, pero búscalo para pensar el por qué haces lo que haces y para pensar qué proceso se puede hacer mejor. Bloquea espacios para trabajar con tranquilidad. El futuro es del trabajo a profundidad, porque de aquí a mañana inteligencia artificial, blockchain, todas las tecnologías que están apareciendo podrían sustituir un trabajo recurrente o manual, ¿sí? El ejercicio de usar al máximo un calendario vuelve a ser una tendencia, ha sido, lo es, pero esta vez hace que nos apliquemos más en distribuir el horario en el que vamos a emplear todas nuestras tareas, bloquear el tiempo. El segundo es una táctica muy buena que tiene que ver con bloquear el tiempo, que es el sistema Pomodoro, ¿no? Planeas tus tareas, haces 25 minutos de enfoque, y enfoque significa sin distracciones y sin el celular distrayéndonos, ¿sí? Y haces 5 minutos de descanso. Y por cada 4 bloques de 25 minutos y 5 de descanso, tomas un break largo de 20 minutos, 25 minutos. La gente que ha puesto en práctica este sistema de trabajo a profundidad o de trabajo sin distracciones ha visto resultados óptimos en el tipo de trabajo que está haciendo. Muchos de nosotros tenemos trabajos muy de campo, pero en los momentos donde hay que hacer las cosas importantes y sobre todo las cosas que nos multiplican los resultados por 10, actividades de leverage, le dicen en el mundo del product management, actividades que nos multiplican los resultados, necesitamos trabajar enfocados con metodologías como estas, ¿ok? Y lo otro que me parece fundamental, que está, y hay muchísima coincidencia entre muchos de los autores revisados, es la regla de los 2 minutos. Toda tarea que dure 2 minutos o menos, hazla. Si estás posponiendo, si te estás deteniendo,
si no sabes hacia dónde ir, pero en esa lista de tareas tienes una llamada, un correo, una sumatoria de facturas que demoren 2 minutos o menos, la sugerencia de los expertos es hazla. Y mi sugerencia también es hazla. Antes de tener la mente perdida, lo mejor es incursionar en una actividad que sea incluso muy sencilla, muy simple, pero que te mantenga empleando esta regla de los 2 minutos, ¿sí? Es importantísimo repasar esos conceptos vinculados al tiempo y esta lámina es la que quiero que se lleve. Respecto al concepto de time blocking, ¿qué espacio de tiempo debo bloquear para esa tarea importante y de alto impacto? Hay otra pregunta de trasfondo. ¿Cuál es esa tarea importante y de alto impacto? ¿Se lo han preguntado? La segunda es, ¿cuánto tiempo mínimo puedo bloquear para trabajar sin distracciones y cuántos bloques puedo acumular al día? La verdad, yo solo aguanto 10 minutos concentrado, no hay problema. Concéntrate 10 minutos, descansa 5, pero regálame 5 bloques de esos a lo largo de la mañana, por ejemplo. Excelente. Trato, adelante, intentémoslo. Y la regla de los 2 minutos es, me cayó una tarea, dura 2 minutos o menos. Si dura 2 minutos o menos, sencillamente, hagámosla. Hagámosla para poder avanzar y para poder entrar en ese loop, en ese círculo de productividad, ¿vale? El tiempo, primer componente de una jornada altamente productiva. Vamos al segundo, ¿sí? La energía, el secreto guardado, porque todos estudian gestión del tiempo, todos estudiamos gestión del tiempo, pero nadie nos recuerda que es tiempo, energía, atención, motivación y acción, ¿no? Acción quizás como consecuencia de las 4 anteriores. Entonces, todos estudiamos gestión del tiempo, sí, pon la tarea, acomoda la tarea acá, listo, en orden de prioridad, ¿no? La tarea más importante para el ejecutivo más importante, la tarea encajada en la cantidad de tiempo que tengo, y si en el tiempo que tengo, y pum, pum, dejas todo bacán, y después está muriendo de sueño, paz. Entonces, ahí es donde les digo que la productividad es estar súper pendiente de uno mismo y súper pendiente de todo lo que pasa alrededor, ¿vale? Segundo, la energía. A veces tenemos tiempo, pero no tenemos energía. 3 ideas quiero que se lleven. Existe algo que se denominan cronotipos. Muchos expertos que estudian el ritmo circadiano del sueño de la persona identifican, algunos autores identifican algunos cronotipos, ¿no? El león se levanta temprano y se cansa en la tarde y su hora pico en la mañana, ¿no? El delfín tiene sueño ligero, tiene problemas para que des la media mañana o temprano en la tarde, ¿no? El oso tiene ciclos de energía según sube y baja el sol, así que tiene picos alrededor del día. Y el lobo obviamente duerme tarde, se queda dormido cuando el león está casi que levantándose, sus horas pico de productividad es en la noche. Aquí viene el gran aprendizaje al respecto. Ustedes más que nadie saben en qué momento tienen energía. En el momento que tengan energía, deben dedicarse a la tarea más importante o que más les demande. Reuniones complejas, reportes a profundidad, documentos que necesitan alta demanda intelectual. Pero ¿qué pasa con los momentos en que su energía está baja? No significa que vamos a echar a perder ese tiempo, sino que en ese tiempo se hacen tareas menores, correos, facturas, votar cosas, ordenar, o se hacen tareas vinculadas al pensar, a la creatividad. En los momentos que la energía está baja, estamos más propensos a ser creativos, a solo pensar, a arrojar ideas, a hacer brainstorming. Y esa es la manera de aprovechar todos los ciclos que tengan ustedes, tanto de altas como de bajas, ¿vale? Esa idea es súper importante porque a veces nos quedamos solo con la parte de la recomendación que es, en mi hora pico trabajo fuerte, pero en mi hora no pico, tu hora no pico haces labores menores o labores vinculadas a la creatividad, según comenta Chris Bailey, que es un autor que escribe mucho de estos temas también, ¿sí? Debo anotar rápidamente que existen gatilladores de energía, beber agua, hacer ejercicio.
Tomar pausas activas, los descansos, las caminatas de 15, 20 minutos. Hay un paper hace poco que se ha hecho famoso, que circula en todos lados. La importancia de tomar descansos, pausas activas, hace que el cerebro se reconecte. Ha circulado muchísimo una infografía de un cerebro de 5 horas seguidas de Zoom y de descansos cada 30, 40 minutos, a pesar de estar en videollamadas, y se ve un poco el impacto, ¿no? El impacto en el cerebro de eso. La naturaleza, mirar verde, estar en contacto con la naturaleza. Sí, Jamie, vamos a compartir la PPT, no te preocupes. Estar en contacto con la naturaleza, descansar lo suficiente, ¿sí? Eso ya dependerá de ustedes y de su médico, pero es importante descansar lo suficiente. Es una ficción el tema de esta filosofía tipo mentalidad de tiburón, yo no duermo por mis sueños. Eso hay que preguntárselo a un médico, ¿vale? Y las conexiones profundas. La respuesta de un estudio de 85 años de Harvard a qué era la felicidad: amistades y conexiones profundas. ¿Sí? Es muy, muy importante eso, ¿vale? Importante los gatilladores de nuestra energía y también importante reconocer los reductores de nuestra energía. Las comidas procesadas, dormir poco, pasar demasiado tiempo en pantalla sin descansar, discutir con personas que no aportan. Bienvenido al estudio de Harvard sobre el tener relaciones profundas y simbólicas, no importa que sean pocas. El millón de amigos no es exactamente la solución, sino los 5 que ofrecen la mayor profundidad, seguridad psicológica, confianza, etcétera, y obviamente el sedentarismo, ¿vale? Entonces, cuando pensemos en ese componente de la energía, ¿cuál es mi horario de mayor energía? ¿Cuál es mi horario de menor energía? ¿Cuánto tiempo le dedico a mis gatilladores de energía? Son balas o son semillas que yo coloco para que mi energía esté a tope. ¿Y cómo estoy evitando lo que reduce mi energía? ¿Vale? Entonces, ya hemos repasado tiempo y energía, ¿sí? Ahora vamos a repasar atención como el tercer componente de los 5 componentes de una jornada altamente productiva. A veces tenemos tiempo y energía, pero nos distraemos fácilmente, ¿vale? Vamos a anotar 3 cosas aquí, ideas muy rápidas, ¿no? Y al final, siempre quédense con la lámina de las preguntas, que es la más importante. El primer asunto son las distracciones, ¿vale? Vamos a hacer un recordaris de algo que es importantísimo tener en cuenta. 26 minutos de pérdida de productividad tenemos por cada interrupción. Si empezamos una tarea y nos dejamos interrumpir, nos desconcentramos de tal manera que para retomar esa concentración nos podría tomar en promedio 26 minutos. Y si no controlamos nuestro entorno, a los 40 segundos podríamos estar siendo distraídos o interrumpidos. Y hacia adelante tenemos esa cantidad de tiempo que demoramos en reconectar con la tarea en la que estábamos, ¿vale? Es muy importante que anotemos todo lo que sucede en el mundo de las distracciones. Por eso siempre digo, la mejor aplicación de productividad no cuesta 0 y se llama celular en modo avión, ¿ya? La mejor aplicación de productividad cuesta 0, no es Calm, no es Tree, no es Pomodoro, no, es Airplane Mode. Sencillamente que no suene el teléfono en el tiempo que queremos atención para la tarea, ¿vale? Es muy duro, muy difícil. Hay un concepto que menciona muchísimo Calvin Newport en Minimalismo Digital y es: vivimos en una era de privación de soledad. Nadie puede estar solo con haciendo sus tareas sin recibir algún input o disparo del entorno. Muchas veces, la mayor cantidad de veces, es desde el celular. Hagan un ejercicio, metámonos a la configuración y veamos cuánto tiempo pasamos en pantalla del celular. Todo ese tiempo, acepto cualquier comentario, yo coordino, yo hago ya, pero en algún momento
tienes que hacer una tarea de valor y en algún momento tienes que pensar y concentrarte, ¿sí? Muy importante tomar en cuenta eso, el tiempo para pensar y concentrarse. La mejor aplicación es el modo avión, ¿sí? El segundo es estas preguntas respecto a entorno, tarea y mente. Yo me siento a trabajar y tengo el tiempo, tengo algo de energía, listo. Entorno, contrólenlo. He apagado el teléfono, hay ruidos que me distraigan, tengo todos los elementos para trabajar sin tener que pararme. La tarea, puedo afrontar esta tarea con la energía que tengo. Y la mente, ¿cómo están mis emociones antes de empezar? O mi mente está inquieta, intranquila, le preocupa algo, ¿vale? El ejercicio entorno tarea-mente, ¿no? Para enfocar nuestra atención antes de empezar a hacer un trabajo válido y valioso. Y un tercer concepto es la tunelización cognitiva. Se los voy a explicar porque me parece interesantísimo. Hay una gran historia de un aviador que apellidaba de Crespigny, que era aviador de Qantas, esta aerolínea de Oceanía, que es muy reconocido en el mundo de la aeronáutica porque salvó un avión de Qantas que iba a aterrizar en Singapur, más o menos en el año 2012, 2014, no recuerdo exactamente, pero lo salvó por su enorme capacidad de entrenar al equipo. Thomas de Crespigny salvó a este vuelo que tuvo un problema, una avería en el motor, porque previamente hacía que su equipo repase todos los posibles escenarios que se podían dar durante un vuelo, ¿sí? Entonces, de esa manera se entrenaba para enfrentar un fenómeno que se llama tunelización cognitiva. El fenómeno de la tunelización cognitiva se explica de la siguiente manera. Cuando no estás preparado y un elemento de alerta revienta tu atención, tú, así como el que se levanta aturdido, vas a apretar cualquier botón, vas a hacer cualquier cosa para salir de la emergencia, pero probablemente no estés tomando una buena decisión. Aquí viene la verdadera realidad y el verdadero concepto que para mí es uno de los más profundos en la productividad. ¿Tienes un plan para el día de mañana? Sí, claro, voy a hacer estas tres cosas, pero has recreado con la mente cómo va a ser de complicada esa reunión. Esto hace la gente que enfrenta este fenómeno de desatención llamado tunelización cognitiva, ¿vale? Entonces, se han preguntado si tienen un plan para afrontar el día de mañana y pueden recrear con su mente fragmentos de cómo se va a llevar a cabo el día a día. ¿Qué sucede? Que quien lo hace, si repasas en la previa lo que va a pasar el día siguiente, si algo se sale de lo que has repasado, tu atención va a estar más alerta y vas a saber reaccionar mejor, ¿sí? Esto es sumamente importante cuando tenemos días que son difíciles de afrontar. Tenemos que recrearlos previamente en la mente, ¿vale? Entonces, para llevarnos preguntas accionables respecto a la atención. ¿Cuánto tiempo soportamos sin distracciones en el celular? ¿Podrían responderme en la caja del chat cuánto tiempo soportamos sin distracciones del celular? ¿Quién se anima a responderme a ello? ¿Cuánto tiempo soportamos sin distracciones del celular? ¿Quién se anima a colocar un promedio de tiempo? ¿Cuánto tiempo soportamos sin distracciones del celular? Veo que alguien ya ha respondido, igual les animo a responder a más personas. Patricia, puedes dejar tu comentario en el chat porque no está habilitado. 30, 15, 15, media hora. No llego ni a los 10, pero 3 horas, Frecia, buenísimo. 1 hora, sí. La noche, espectacular. Esos minutos que tienen de integridad, sin distracción, enfóquenlos. Enfóquenlos y van a levantar muchísimo la calidad del trabajo. Enfóquenlos, enfóquenlos. Entorno tarea-mente, ¿cómo estoy antes de empezar mis labores? ¿El entorno está correcto? ¿Los ruidos no me van a interrumpir? ¿Tengo todo el internet, la computadora, el apunte para poder escribir o lo que me toque hacer?
¿sí? Y enfrentar la tunelización cognitiva. ¿Qué plan tengo para el día de mañana? ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? 1 hora, wow, sí, no, buenísimo. Los perritos, vaya que distraen. Y hay que desplegar ahí toda una serie de herramientas para concentrarse o hacer trabajo a profundidad en el home office. Cierto es que las mujeres tienen una habilidad muy especial para desarrollar quizás una más o una acción más aparte de lo que están haciendo. Pero lo que yo sí quisiera transmitir es que hay algunos trabajos que sí tienen requieren de profundidad, ¿no? Y son los que nos van a hacer sobrevivir en lo que viene a ser el futuro del trabajo. Quedan 2 elementos aparte del tiempo, energía y atención, que son el primero, la motivación. Quiero pasar rápidamente por la motivación, lo que dicen algunos papers y algunos autores. 3 conceptos: locus de control interno, acción más que motivación y procrastinación o posponer, ¿sí? Locus de control interno, ¿qué les quiero transmitir? Las personas con un locus de control interno alto tienden a elogiarse o culparse por sus éxitos o fracasos. Se atribuyen la responsabilidad a sí mismos y no a terceros. Esta es una habilidad de las personas que tienen jornadas altamente productivas o de las personas altamente productivas. En todo momento se están haciendo responsables. En todo momento se están haciendo responsables. Y esto conecta con la segunda idea que tiene que ver con este falso concepto de espérame un ratito, que me voy a motivar, voy a ver un video en el YouTube. Curiosamente, los estudios dicen que si te excedes en estímulos que te motiven o te recreen la situación, podrías dejar de accionar, cuando accionar es probablemente lo más importante. Locus de control interno es la capacidad de hacerse responsable de tus propias acciones sin atribuirle la responsabilidad a terceros. Y la gente que tiene locus de control externo es la gente que le entrega la responsabilidad de sus acciones a terceros. La gente que tiene más locus de control interno es, curiosamente, la gente que está documentada como la gente más productiva y la que tiene jornadas más productivas. Este concepto se une con el siguiente, que tiene que ver con lo que les decía. A veces creemos que debemos estar motivados y nos ponemos a leer, a tomar un video y nos excedemos en golosinas de motivación, pero no pasamos a lo más importante, que es accionar. Y aquí viene un súper concepto de la Universidad de Columbia que lo menciona Charles Duhigg, que es un autor muy bueno, y es: los científicos afirman que un requisito previo de la motivación es creer que tenemos autoridad sobre nuestras acciones y nuestro entorno. Solución práctica: tomar una decisión. La próxima decisión más inmediata, por pequeña que sea, no importa el resultado. Cuando tú retomas el control y tomas acción, empiezas a generar un círculo de productividad, ¿vale? Esto en realidad es uno de los grandes mitos que quizás se popularizó en el mundo del fitness y del deporte, que es uno de los hábitos más complejos de tomar. Nos gusta empezar por el contenido y no por la acción, cuando el ciclo tiene que ser al revés. Y tú te vas a empoderar más en la medida que te sientas dueño de tu destino y con autoridad sobre la próxima acción. No le entregues la próxima acción a un tercero. Si estás divagando, si tu mente está dando vueltas, entonces que tu próxima acción sea levantarte a servirte el café, que no tiene nada de impacto, pero te ayuda a recuperar el loop de acciones. Y eso te ayuda a la larga a ser más productivo. Si tú recuperas tu idea de control de las acciones, si mejoras tu locus de control interno, te vuelves una persona más productiva, porque empiezas a sentir empoderamiento, responsabilidad y capacidad. Y esa es la mejor motivación que puedas tener. Empoderamiento, responsabilidad, capacidad y autoridad sobre la próxima acción es la mejor motivación que tú puedes tener. Y eso solo te lo autogeneras tú.
Porque, oh sorpresa, en las habilidades del futuro, la autogestión es la habilidad número 1. En las habilidades del futuro, si no les digo en el trabajo del presente, eso de estar esperando que el jefe, ¿no? El jefe se le pide la cultura y unas pautas y unas rutas, pero después tú te autogestionas para que las cosas salgan adelante. Es una habilidad del futuro, según McKinsey, según World Economic Forum, la autogestión y la capacidad de motivarme para actuar, ¿no? Obviamente, cuando tienes o conectas una acción básica con un fin más trascendente, claro que te vas a motivar, ¿no? Charles Duhigg decía que para investigar muchos papers muy largos y muy intensos, anotaba siempre en la zona superior del folleto, de la separata del paper, el por qué estaba haciendo esto, ¿no? Entonces, la automotivación es un elemento para que seamos buenos empleados, buenos trabajadores, buenos emprendedores, buenos estudiantes, ¿vale? Y no se olviden de ese loop de que necesitamos actuar, no solo para tener motivación, necesitamos actuar y lograr una quick win, una pequeña victoria. Logren una pequeña victoria. Por eso descompongan un trabajo largo en cosas pequeñas. Entonces, mi primera victoria va a ser esas 3 llamadas y como recompensa a esas 3 llamadas, voy a poder tomar este pequeño dulce o este pequeño chocolate o voy a poder pararme a respirar aire fresco y tomar un jugo delicioso de los que me gustan. Entonces, construyan primero acciones que les den victorias rápidas y eso va a empezar a generar el círculo de la dopamina y sobre todo el círculo de la motivación, ¿ok? Hay mucho concepto mal enfocado respecto a motivación, mucho concepto mal enfocado. Por supuesto, Luis, por supuesto. No obstante, a veces, con todos estos cruces generacionales, a veces no logramos conectar con un propósito más grande, ¿no? Entonces, hay que buscarlo en las acciones pequeñas, ¿no? Así es. Claro, eso, las personas con mucho locus de control externo son los que le atribuyen la culpa a otros, la responsabilidad a otros, y las que tienen mucho locus de control interno se hacen responsables. ¿Quiénes son las más productivas o las que construyen jornadas más productivas? Las que tienen locus de control interno en mayor medida o lo tratan de desarrollar. No se olviden entonces de motivación, primero acción y después motivación. Acción, victoria pequeña, motivación. Y por último, procrastinación. Todos posponemos, pero no pospones por ser una mala persona. Lo que pospones tiene un mensaje para ti. Tú pospones lo aburrido, lo carente de significado, lo ambiguo o sin estructura. Sabes que hazlo, pero nadie lo ha hecho antes, ve tú cómo lo puedes hacer. ¿Le suena? ¿O le suena? Necesito este resultado. Ya, bacán, pero ¿cómo se hace? Bueno, deberías saberlo. Eso pasa. Falto de recompensa o frustrante. Tú no pospones porque eres de lo peor. Pospones porque la tarea que tienes al frente tiene alguno de estos componentes. Entonces, deconstrúyelos. Piensa sobre la tarea. Si está aburrido, ¿por qué no lo hago con música? Si es carente de significado, ¿por qué no lo conecto con algo más importante? Por ejemplo, si tengo que hacer las cuentas de la SUNAT, ¿por qué no lo conecto con el hecho de que no quiero perder plata? Si es ambiguo o sin estructura, porque no hago un plan. Si tiene falta de recompensa, inventa una recompensa, premiate con algo al final. Y si es frustrante, sencillamente ve si otra persona te puede ayudar a hacerlo. Por supuesto, Luis, tiene mucha conexión, sino que es una explicación un poquito más profunda que hace Charles Duhigg en el libro Más agudo, más rápido y mejor, ¿vale? Entonces, locus de control interno. ¿Qué acciones están bajo mi control? ¿A quién estoy echándole la culpa de mis acciones? ¿Y cuál es la próxima acción de la que estoy al mando? Acción antes de motivación. ¿Qué decisión puedo tomar que me dé control en este momento? Si estoy divagando, ¿qué decisión puedo tomar? Me voy a parar a tomar un café. Me paro, tomo un café, ya estás tomando control. Estás creando un círculo de control. Y la procrastinación es, ¿qué estás posponiendo? A ver, pongan en el chat sin ninguna culpa.
¿Qué tarea están posponiendo? ¿Qué tarea están posponiendo? Yo estoy posponiendo, por ejemplo, hacer un perfil de una persona, el perfil tipo de recurso humano. ¿Por qué? Probablemente porque no tengo mucha estructura de cuál van a ser esas funciones. Entonces, tendré que hacer un plan. Buscar música, excelente. Bueno, y la tesis es otro tema. Yo la sugiero descomponer en por lo menos 65 microcapítulos de una hoja cada uno y hacer uno cada día y hacer algunas quick wins, perdón, ¿no? Ganancia rápida, ¿no? Revisar un pliego, bueno, debe ser complejo, demandante, cómo está la atención, cómo está la energía, cómo está el tiempo. Hay que hacerse preguntas, pero lo más importante es que se lleven esa idea. Las personas que son altamente productivas o que construyen jornadas altamente productivas son las que piensan de manera diferente. Es más, con pensar ya basta. ¿Sí? Así que hemos llegado al final de estos 5 elementos y les comparto algunas conclusiones, ¿no? Nos hemos ido rápido, hemos ido a través de 5 componentes y 3 cositas por cada uno de esos 5 componentes, ¿no? Así que les voy a compartir iniciar un taller. Oh, sí, falta la ejecución. Melissa, gracias. Lo que pasa es que la ejecución es algo que suelo comentar. Excelente. Suelo hacerlo más a tipo de comentario. Tienes toda la razón. Vaya que estás bien concentrada, Melissa. Eso es súper bueno. Entonces, la ejecución es el último tramo, ¿ya? Cuando vayamos a la ejecución, el mensaje que les quiero dejar es que una de las técnicas más efectivas es una técnica sugerida hace, les cuento la historia, más o menos 1908, 1890, perdón, Bethel Steel, la empresa más importante de Norteamérica, y curiosamente un consultor de relaciones públicas llamado Ivy Lee, contratado por el CEO de Bethel Steel, para pedirle que a sus altos mandos ejecutivos les construya un mecanismo para que logren hacer más cosas en menos tiempo. El primer consejo o el único consejo de Ivy Lee fue: para ejecutar, hagan una lista de las 6 tareas más importantes en el orden de importancia y no salgan de esas 6 cosas hasta que las acaben. Hay coincidencia entre muchos autores de que el hacer una lista de 6 cosas priorizadas de mayor a menor y nunca pasar a hacer absolutamente nada que no sean esas 3 cosas en la lista es una de las técnicas más simples y más rápidas de poner en práctica la productividad. Pero para ejecutar de esa manera, antes hemos tenido que buscar claridad mental, buscar espacios de tiempo, o sea, cuando ya tenemos la lista necesitamos buscar espacios de tiempo, necesitamos gestionar nuestra atención, necesitamos empujar nuestra motivación. Entonces, si se dan cuenta, el ejecutar, volvemos nuevamente a la pieza inicial que suele ser el tener una lista de tareas, pero habiendo pasado por todo ese filtro de preguntas que son importantes y por todo ese foco o lente de elementos que construyen las jornadas altamente productivas. El primer método son las 6 tareas. Otro método divide en 3 más importantes o de más alto impacto y 3 de impacto secundario. Ese es otro método y lo sugieren otros autores, lo sugiere Chris Bailey, lo sugiere incluso David Allen, hay algunos ligeros comentarios de eso en algunos contenidos de Charles Duhigg, Damon Zahariades, etc. Entonces, 3 de las más importantes y que generen mayor impacto y 3 de las que sean complementarias. Y que de esas 6, nuevamente, al estilo de lo que propone Ivy Lee, no nos salgamos. Y el tercer elemento que iba a comentar respecto a la ejecución es el denominado la física de la productividad.
Es un concepto que menciona James Clear, que es un autor muy prolijo, habla de temas de hábitos, súper interesante todo lo que habla alrededor del tema de hábitos, y dice que, así como las leyes de la física, los objetos que están en movimiento tienden a permanecer en movimiento. Entonces, cuando ejecutemos y no podamos despegar, sencillamente entreguémosle 1 minuto o 2 minutos a esa tarea. Es probable que si empezamos dedicándole 2 minutos a esa tarea, que es larga, nos enganchemos y terminemos trabajando mucho más tiempo del que habíamos pensado, del que habíamos imaginado, ¿sí? En ejecución, lo más importante es, después de pasar por todos los filtros, cómo actuar, con una lista súper priorizada y sobre todo tratando siempre de estar en movimiento, tratando siempre de estar en movimiento. Lo importante de una tarea es el despegue, pero cuando ya despegas después de ese minuto y medio, 2 minutos, pueden venir muchísimos más y mejores resultados, ¿sí? Vamos entonces ahora sí a compartir las conclusiones para ya ir finalizando y pueden también empezar a dejarme todas sus preguntas en el chat de preguntas. En este momento les comparto algunas conclusiones súper rápidas que me encantaría que se lleven. La primera de ellas es, como verán, la productividad es una sumatoria de hábitos y acciones, ¿sí? Es una sumatoria de hábitos y acciones, ¿sí? No aparece de la noche a la mañana, ni mucho menos aparece como resultado de solo hacer una lista de tareas. Tiene otros componentes y otros elementos. El segundo es que no existe un sistema universal, existe tu sistema, porque depende de tu energía, de tu tiempo, de tu capacidad de concentrarte, de tu motivación y de tu capacidad de ejecutar, ¿vale? Y la productividad personal sigue una secuencia infinita, donde primero piensas y después actúas, no al revés. Primero piensas por adelantado tu jornada y después actúas. Cuando tú piensas por adelantado tu jornada y después actúas, estás por encima del promedio de lo que las personas entendemos o entienden por productividad, ¿vale? Y eso ha sido toda la presentación de hoy. Espero les haya servido. He querido solo recopilar 5 elementos que componen las jornadas altamente productivas, que es una de las primeras grandes conclusiones después de estas largas investigaciones, ¿no? La otra gran conclusión, o el otro gran keynote, que seguramente los invitaré si es que lo sacamos, tiene que ver con construir su propio sistema de productividad. Y el otro gran acápite tiene que ver con cómo gestionamos nuestros descansos. Así que hoy hemos abordado los componentes de una jornada altamente productiva.